Dios te bendiga, soy el pastor Jorge Alvarenga de la Nueva Iglesia de Dios y te damos la cordial bienvenida a nuestro programa Palabra Eficaz. Bueno, profeta, como usted sabe, la audiencia está con esa expectativa de cuando un profeta llega a casa, y yo sé que Dios le ha dado palabra para alguien de la audiencia que está allá. Claro que sí. En este día, estaba meditando en una palabra que impactó en mi espíritu, ¿verdad? Y precisamente va en la línea de lo que hemos hablado, porque este es un tiempo de reedificación, ¿me entiende? Este es un tiempo donde el Señor está levantando a sus ministros, ¿verdad? A sus siervos para poder reedificar la iglesia. Ahí la iglesia necesita ser reedificada en el fundamento, ¿verdad? La Biblia habla en el fundamento apostólico, fundamento profético. La iglesia necesita ser reedificada en los diseños que el Padre ha tenido para ella y venir al original, ¿me entiende? Venir al orden, a lo que el Padre estableció, diseñó para la iglesia y para estos tiempos. Estos son tiempos de reedificación. Hay una palabra en el libro de Esdras, capítulo 5, versículo 2, que dice así esta palabra: entonces Zorobabel, dice, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadac. Estos eran dos personajes, uno de ellos era el gobernador de Judá, y el otro de ellos era el sumo sacerdote. Entonces es interesante porque la reedificación o las reformas que el Señor hace no solamente implica el gobierno, ¿verdad?, natural, sino que implica el gobierno de Dios, o sea, en este caso la iglesia. Entonces yo creo de que la iglesia tiene un papel fundamental en este tiempo en las reformas que Dios está haciendo a nivel de territorio, ¿me entiende? Porque nosotros como iglesia, dice la Escritura, que no somos el azúcar de la tierra, ¿me entiende? Somos la sal de la tierra. Entonces estamos llamados a afectar los territorios, ¿me entiende? Yo sé que cada congregación en particular, Dios tiene una asignación específica para ese territorio, ese lugar en particular, porque estamos llamados a alumbrar, a hacer luz, a hacer sombra. Y estos son los tiempos donde el mundo necesita conocer el papel de la iglesia. Y dice acá, se pusieron a trabajar de nuevo, dice, en la reconstrucción del templo de Dios en Jerusalén. ¡Wow! ¡Qué interesante! Entonces esto nos habla de alineamiento. Dios viene alineando, oiga bien esto, la iglesia, el gobierno de la iglesia, como también el gobierno terrenal, digamos en el caso de este país necesita alinearse a los diseños de Dios, ¿verdad? Porque muchas de las situaciones que están pasando a nivel de esta nación y aún de las naciones es porque se han olvidado del diseño de Dios. Y esta nación, ¿verdad?, es una nación que fue fundada en los diseños de Dios y necesita volver a los diseños de Dios. Entonces este es un tiempo donde es la reconstrucción, dice, del templo de Dios. Wow, eso es poderoso, ¿me entiende? Él habla del templo de Dios. No solo habla del templo físico, ¿verdad?, sino que habla de nosotros como templo, ¿me entiende?, como morada de Dios. Y dice acá, y los profetas de Dios estaban con ellos para ayudarlos. Y es donde quiero llegar esto, qué interesante, dice, y los profetas de Dios estaban con ellos para ayudarlos. Wow, entonces volvemos a lo mismo, cuando Dios quiere establecer, ¿verdad?, algo poderoso en un lugar, Dios envía profetas. Y realmente la iglesia camina del lado de los profetas. Y los profetas de Dios traen los diseños. Entonces, toda asignación de Dios, mire esto, a nuestras vidas concerniente a la reedificación o restauración, Dios siempre la canaliza por medio de los profetas. ¿Por qué? Porque los profetas traen los diseños de Dios, ¿me entiende?, a la iglesia. Los profetas revelan los misterios de Dios a la iglesia. Y dice acá, ya que contar con la ayuda profética es contar con la voz y los diseños del Padre. Entonces la iglesia necesita en este tiempo
oír la voz del profeta. La iglesia necesita en este tiempo volver su oído, su corazón a la voz profética de Dios para el tiempo específico en que estamos. Dios ha venido con una voz profética para esta casa. La voz profética de Dios viene, vuelvo e insisto, a llevar una congregación, a llevar una iglesia de un estado donde se ha encontrado a un estado mayor y mejor por medio de la impartición profética. Ahora, es bien interesante porque el pueblo de Israel siempre que caminó bajo la estructura y los diseños proféticos obtuvieron resultados sobrenaturales. Qué interesante. Siempre que caminaron bajo la estructura y los diseños proféticos tuvieron resultados sobrenaturales y siempre completaron los propósitos de Dios. Si nosotros analizamos tanto en el Antiguo como en el Nuevo Pacto, vamos a ver, hoy meditaba en una palabra bien interesante. Jesús vino, oiga, bien interesante, con una voz profética, ¿verdad? Vino, ¿verdad?, como el profeta de profetas, como la persona representativa del Padre a dar su vida como en sacrificio. Nosotros lo conocemos, pero hay algo bien interesante, que cuando miraban a Jesús había una expresión y decían esto, decían un profeta más. Él es un profeta más. Wow, mira qué interesante. Más los que se abrieron su corazón, su oído a la voz de Dios por medio de Jesús, que no era un profeta, pero no era un profeta más. Entonces, qué interesante que cuando el pueblo no capta, oiga bien esto, el diseño, no capta la voz, ¿me entiende? Va a ver como rutina, como algo pasajero, la voz de Dios, porque Dios habla por medio de los profetas. Mire qué interesante esto, lo que dice en 2 de Crónicas 20:20. Dice: a la mañana siguiente se levantaron temprano para ponerse en camino hacia el desierto de Tecoa. Y en el momento, dice, de salir, wow, mire qué interesante. O sea, en el momento de salir, en el momento de actuar, en el momento de que tú te determines a hacer algo en Dios, en el momento que tú te determines a emprender una labor de reedificación, de restauración, en el momento que tú te determines, no solo en lo personal, en lo familiar, en lo ministerial, en cualquier área de tu vida, tú ten presente esto, lo que Josafat dijo. Dice: en el momento de emprender la ruta, él les expresó esto y les dijo: Josafat se puso de pie. Dice, Josafat era un general de Judá. Mire qué interesante. Y dice, se puso de pie para decirles: escúchenme, habitantes de Jerusalén y de Judea. Y dice acá: confíen en el Señor, su Dios. Y esto es muy interesante, porque dentro del mover de reedificación de Dios para nuestras vidas, o en cualquier área específica, Dios no quiere, o en sí, en todo aspecto de nuestra vida, Dios no solamente quiere que lo conozcas como Dios, porque todo mundo conoce a Dios, todo mundo sabe, hasta los incrédulos saben, hasta los ateos, que hay un Dios. Pero el Dios que ellos conocen y que también nosotros conocemos, ¿verdad?, es Adonai. ¿El Dios de qué? Adonai, Dios de los ¿cómo se llama? Cielos. O el Dios Teo, el Dios de la creación, el Dios todopoderoso. O el creador de todas las cosas. Todos conocemos que hay un creador. Todos conocemos que hay un Dios de los ejércitos, que hay un Dios de los cielos, que hay un Señor de la creación. Todos, hasta el que no conoce, lo conoce. Pero Dios no quiere que tú lo conozcas solamente así. Dios quiere que lo conozcas a Él como el Señor de tu vida. Mira qué interesante, como el Señor. Dios quiere que lo conozcamos como el Señor, ¿me entiende? Como el que gobierna nuestra vida, como el que se totaliza en nuestra vida y como el que hemos rendido a sus pies nuestra vida. Él quiere que lo conozcas como el Señor. Por eso dice acá, el Señor les dice aquí: crean, confíen en el Señor, su Dios. Wow.
Primero el que me gobierna, el que me rige, y después el que conozco todo lo que Él hace, el creador de todo, ¿verdad? El creador de los cielos y la tierra, mi creador. Dice, confíen en el Señor, su Dios. Dice, y se sentirán seguros. Esto es lindo. Pero después dice más abajo, confíen en sus profetas. Y dice acá, en esta versión dice, y todo les saldrá bien. Wow, mire, yo me impresioné con esta versión, poderoso, ¿verdad? Y en otra versión dice, confiad en Dios y estaréis seguros, creed a sus profetas y seréis prosperados. Pero acá dice, y todo les saldrá bien. ¿Por qué? Porque cuando honramos y valoramos la impartición profética, estamos honrando la voz de Dios. Estamos valorando la voz de Dios, ¿me entiende? Es tiempo de ser alineados, iglesia, a los diseños, valga la redundancia, proféticos, para así obtener mayores conquistas de las que hasta este día hemos podido obtener en nuestra vida. No oír la voz del profeta, no oír la voz profética de Dios, es no oír la voz de Dios. Cuando tú rechazas la voz profética, tú estás rechazando la voz de Dios. Porque ¿qué es lo que trae la voz profética? ¿Qué es lo que traen los profetas asignados por Dios? ¿Verdad? Traen la manifestación, oiga bien esto, de lo que hay. Manifiestan la voz profética de Dios. La voz profética o la voz del profeta significa la manifestación de lo que hay en el corazón y en la mente del Padre para tu vida. Manifiestan la voluntad del Padre acerca de tu vida, acerca de cada aspecto de tu vida. Cuando tú rechazas la voz profética, tú estás rechazando lo que hay en el corazón de Dios, tú estás rechazando lo que hay en la mente de Dios acerca de ti, tú estás rechazando la voluntad de Dios, el deseo de Dios acerca de ti, tú estás rechazando. Cuando tú rechazas la voz profética, valga la redundancia, tú rechazas todos los designios que hay en el interior del Padre acerca de tu vida. Rechazar la voz profética, rechazar la impartición profética, rechazar lo que Dios dice, rechazar, valga la redundancia, lo que hay en el corazón de Dios. ¿Qué hay en el corazón y en la mente de Dios? Jeremías 29, 11 dice, yo sé los pensamientos que tengo acerca de ti, dice el Señor, pensamientos de bien y no de mal. ¡Wow! ¡Qué interesante! Entonces, todo lo que hay en el corazón de Dios para tu vida no es desgracia, no es juicio, no es condenación. Lo que hay en el corazón de Dios para tu vida es bien, es bienestar, es un futuro, óiganme bien esto, de bienestar, es un futuro de éxito, es un futuro de bendición. Pero cuando tú rechazas la voz del profeta, tú estás diciendo, yo no acepto eso. Entonces es tiempo de volvernos al alineamiento profético. Es tiempo de oír la voz profética de Dios. Dice la Escritura en el libro de Efesios que el Señor está fundamentando la iglesia por medio del fundamento apostólico y el fundamento profético. Ese fundamento es el fundamento del corazón de Dios para la iglesia. Necesitamos volvernos, óigame bien esto, a los diseños originales del Padre para la iglesia, para ver la bendición en cada área de nuestra vida. Pastor Jorge. Sí, amén. Es lo que Dios quiere que nosotros le conozcamos, no como todo el mundo lo dice, lo conocemos, porque allá en el mundo afuera dicen que todos somos hijos de Dios. Pero no es así. No. Y dice la palabra de Dios que todo aquel, como dice en Romanos 10:10, que solo aquel que le confesare, solo ese será salvo. Y es que viene a ser hijo de Dios. Así es. Amén. Así es. Es tremendo lo que Dios está llevando a la iglesia a regresar, como compartía el profeta, al fundamento, al corazón, que conozca el corazón de Dios. Así es. Pues por medio de la voz profética conocemos el corazón de Dios. Amén. Y eso es lo que el Señor quiere, que conozcamos. Por eso siempre, oigan, qué interesante, Dios le habló a Israel y le habló en esta línea, le dijo, oye, oh Israel, dice, Jehová tu Dios, uno es. ¿Me entiende? Entonces está alineado por medio de la voz. ¿Me entiende? Y en este caso es la voz profética. Dios sigue hablando. Amén. Dios sigue hablando en el pasado y Dios sigue hablando en el presente. Dice, oiga bien esto, la Escritura, oiga bien,
que en los tiempos antiguos el Señor habló por los profetas. Amén. En este caso, en el nuevo pacto, dice Dios habla por el Hijo, ¿me entiende? Amén. ¿Verdad? Ahora, pero es de igual manera, los profetas traen la revelación del Hijo, sí. Los profetas traen la voz del Hijo, ¿me entiende? Él estaba haciendo, la Escritura habla en referencia a que en el antiguo pacto fueron la manifestación de los profetas, porque los profetas, óigame bien esto, estaban sobre las naciones. Amén. Elías era un profeta de nación, Eliseo era un profeta de nación, en este caso Ageo era un profeta de nación, ¿me entiende? Y así sucesivamente los profetas ya hablaban a la nación. Entonces cuando la nación cerraba su voz al diseño profético, y mire qué interesante, que muchas veces la voz profética de Dios va a ir en contra de lo que tú muchas veces deseas. Porque la Biblia dice que los pensamientos de Dios no son los nuestros, ni sus caminos son nuestros caminos. Pero cuando nosotros aprendemos a oír a Dios por medio de la voz profética, nosotros vamos a entender cuál es el plan, ¿verdad? El propósito de Dios para nuestra vida. En este tiempo Dios sigue hablando por el Hijo. O sea, el Hijo vino y habló, ¿me entiende? Y sigue hablando, pero sigue hablando por boca de los profetas. Amén. Es una realidad tremenda que yo meditaba en el libro de Jeremías, y el profeta, la función del profeta ahorita, como la función suya, hablando directamente a la iglesia, de regresar, lo mismo hacía Jeremías. Así es. Le decían, tú vienes a nosotros y solo nos traes juicio. Pero estaban mal, entonces ¿qué esperaban? Así es. Ahora, por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, la voz de, como lo compartía el profeta Florentino, la voz del Hijo es la que escuchamos, pero a través de los profetas. Y hay muchas iglesias que no le están dando la importancia de la voz profética, y es donde nosotros tenemos que enfocarnos, escuchar la voz profética que viene de parte de Dios. Así es bien interesante eso, porque lo que usted acaba de decir, muchas veces la misma iglesia cierra su oído a la voz de Dios, porque Dios no solo habló en el pasado. La Biblia dice que Jesucristo es el mismo ayer, es hoy y por los siglos de los siglos. Dios habló en el pasado, Dios se sigue hablando en el presente y va a seguir hablando en el futuro. La Biblia dice, el cielo y la tierra pasará, mas su palabra no pasará. Pero muchas veces se ha tergiversado con el hecho de que solamente su palabra, o sea, la doctrina o lo que está escrito en la Biblia. Si no está escrito en la Biblia, no es de Dios, no necesariamente. Porque yo te digo algo, la Biblia todavía se sigue escribiendo. ¿Me entiende? Porque están los hechos que la iglesia actual ha hecho. ¿Me entiende? Los reformadores de estos tiempos, ¿me entiende? Lo que Dios está escrito y se va a escribir. ¿Me entiende? Ahora, lo interesante del asunto es esto, de que sí, la Biblia dice que la palabra profética más segura es la Biblia. Pero también, oiga bien esto, la Biblia dice que no juzgues al vaso, sino que juzgues ¿qué? La profecía. ¿Me entienden? Qué interesante. Entonces la gente la agarra con los profetas, pero la Biblia no dice no la agarres con el profeta, no, dice agárrala con la profecía, que tú puedes venir y discernir si esa palabra viene del corazón, de la mente de Dios, o viene simplemente de una inspiración natural. ¿Me entiende? Ahora hay algo bien interesante, hay un misterio bien poderoso. La Biblia dice que en parte hablamos y en parte profetizamos, ¿me entiende? Entonces tienes que entender que aún en el mismo mundo hoy día yo me he encontrado afuera personas de mundo que no conocen a Dios, y de repente Dios me ha dado una palabra profética para esa persona y le he dicho, ¿tú crees en palabra? ¿Tú crees en profecía? ¿Tú crees en la voz de Dios? Y me han dicho, sí, yo sé que Dios habla. Bueno, Dios te dice esto y esto y esto. Entonces es muy interesante lo que la Escritura nos enseña ahí. Ahora, pero la iglesia necesitamos entender que la voz de Dios hoy día aún con más claridad y más audiblemente está saliendo para podernos hablar, para poderle hablar a la iglesia. La voz de Dios inspirada por el Espíritu Santo a los profetas, ¿me entiende? Entonces hoy día necesitamos entender que Dios sigue hablando, Dios sigue hablándote, Dios sigue direccionándote, Dios sigue instruyéndote y Dios sigue levantándote para que cumplas con el propósito
de Él para tu vida en esta tierra. Amén. Y es importante aclarar eso, la función del profeta en estos tiempos. Amén. El profeta siempre ha estado, como lo dice la palabra, Jesús es el mismo de ayer, ahora y siempre. Así es. Él fue el profeta de profetas. Así es. Y en que los religiosos lo llamaban un profeta más. Así es. Así es. Pero la verdad que él vino a cumplir los 5 ministerios. Los 5 ministerios, exactamente. Nadie los ha podido cumplir, ni lo va a cumplir, sino que solo él. Él los cumplió, en él se encerró todo. Amén, ahí se encerró todo. Y Amén. algo bien interesante que dice la Escritura, que la profecía no es de interpretación privada. Wow, entonces quiere decir que es generalizado, ¿me entiende? Entonces, hoy día el ser profeta no es una moda, ¿verdad? Y tú tienes que entender eso, el ser profeta no es una moda. Y aún el apóstol Pablo dice, anhelo, dice Pablo, deseo que tengan todos los dones, pero sobre todo que profeticéis. Wow, ¿por qué? Porque todos los demás dones son, oiga bien esto, evidencia del poder de Dios, de lo sobrenatural de Dios, ¿me entiende? ¿Verdad? Pero hay un don, que es el de profecía, ¿verdad? O en este caso, porque ahí está la profecía como don y está la profecía como ministerio. Una cosa es el ministerio, estamos hablando de oficio primario, ¿me entiende? Y profecía, estamos hablando de una inspiración que viene en el momento. Pero Pablo dice, sobre todo que profeticéis. O sea, Pablo dice, todos necesitan conocer lo que hay en el corazón y en la mente de Dios, ¿verdad? Y la voluntad de Dios. Así es. Así es, querida audiencia, si yo sé que te has quedado como esperando que va a seguir nuestro hermano Florentino, el profeta va a viajar, entonces, pero la próxima vez que él esté por la ciudad de Atlanta, él ya se comprometió con nosotros a participar más, y esto es muy interesante, saber de que Dios dejó los profetas y siempre los va a usar para hablarle a la iglesia. No sé si el profeta se quiere despedir de la audiencia. Ok. Que el Señor le bendiga en este día. Queremos declarar, ¿verdad?, que una vez más, que los planes de Dios para tu vida son planes de bien. Es tiempo que abras tu corazón, abras tu mente, tu espíritu a lo que el Padre está diciendo, a lo que el Espíritu está hablando, a lo que Dios quiere hacer en tu vida. Es un buen tiempo, a pesar de todas las circunstancias que podemos ver, son tiempos proféticos, son tiempos de cumplimiento, pero tienes que saber que somos parte de la generación de la última hora, el último tiempo, que vamos a ver lo glorioso de Dios, lo que Dios va a manifestar. Vienen tiempos de manifestación gloriosa de Dios para la iglesia, y Dios quiere que seas parte. Te bendigo y declaro lo mejor de Dios a tu vida. Dios te bendiga y síguenos sintonizando en este programa, Palabra Eficaz.